La semana pasada hicimos una oración por algunas personas y creo que han muerto más desde esa oración, pero la semana pasada en El Paso, Texas, en un centro comercial, murieron 22 personas y resultaron heridas 24 personas en un tiroteo en ese centro comercial. Y si ha visto las noticias, ¿cuántas personas fueron responsables por ese acto? Una sola persona puede hacer mucho daño, ¿no? Seguramente todos podemos recordar, otros eventos tristes, trágicos, así, causados por una sola persona. Ese acto malo afectó a muchas personas, o muchísimas personas. Y también podemos recordar algunos actos que han hecho una sola persona que han beneficiado a muchas personas. Pero hoy en Romanos capítulo 5, Pablo va a enfocar nuestros ojos en dos individuos, los dos personajes más importantes de la historia del mundo. Uno hizo algo malo que afectó no solamente a él, sino a toda la humanidad negativamente. El otro también hizo algo bueno, que también afectó a toda la humanidad, pero de manera positiva, de la manera más positiva posible. En mayo del 2000, no sé si ustedes, los que estaban vivos, si se acuerdan de esto, en mayo del 2000, una señora recibió un correo electrónico con este título: Te amo. ¿Alguien me ama? Qué bueno. Y pensando que era algo inocente o quizás algo romántico, ella hizo clic en ese email, pero fue un gran error, porque ese un solo clic desató un virus informático que luego se llamaba The Love Bug. No sé si ustedes se acuerdan de eso, porque te amo significa I love you en inglés. Y ese virus contaminó no solamente su computadora, sino millones de computadoras alrededor del mundo. Hizo caer muchas redes, pararon los negocios, fue un desastre. Ese virus, debido al clic de una sola mujer, contaminó muchas computadoras. Pablo, en Romanos 5:12, habla de otro virus. Estoy hablando figuradamente. Otro virus, el primer virus que entró en el mundo, cuando dice esto: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Cuál fue el virus? El pecado. El pecado causó la muerte. Vamos a ver qué significa esto. Pero volvamos al huerto de Edén. Yo diría que el mensaje de Satanás a Adán ese día fue: te amo Adán, te amo más que Dios te ama. Obviamente Él no te ama, porque Él no quiere que tú seas como Él, pero yo te amo y quiero ayudarte a ser como Dios. Voy a decirte cómo hacerlo. Y tristemente Adán y su esposa creyeron esa mentira. Dejaron de confiar en el Señor, y ¿qué hicieron como consecuencia? Comieron del fruto. Perdieron eso. ¿Y qué había dicho el Señor a ellos? El día que de él comas, ciertamente morirás. Ellos murieron espiritualmente aquel día, para Dios. Ya no creían en Él. Morirían físicamente y eternamente también. Un solo acto trajo pecado y la muerte a ellos, pero también a sus descendientes. Porque ¿qué dice Pablo en este texto? Que Adán pasó su pecado a sus hijos y eventualmente ha llegado a tuyo. Esa contaminación se llama, o los teólogos lo llaman, el pecado original. El pecado original es como una enfermedad hereditaria que heredamos de nuestros padres, que lo heredaron de sus padres y se remonta a Adán. ¿Y cuáles son los síntomas?
Porque ¿quién va al internet y dice, ay, tengo una enfermedad terrible porque tengo estos síntomas? Y el doctor te dice, no es esa enfermedad. Pero, ¿cómo podemos saber si tenemos esta enfermedad? Si morimos. La muerte es uno de los síntomas de esta enfermedad que tenemos. Otro síntoma es el pecado que cometemos diariamente, los pecados actuales que cometemos en pensamiento, palabra y obra. El pecado original no es solamente la falta de santidad que tuvo Adán al ser creado, sino una oposición activa a nuestro Creador. No creemos en Él, confiamos en Él, confiamos más en quién, en nosotros mismos, en nuestros poderes, en el dinero, en otras personas. Consideramos que nuestros deseos y placeres son más importantes que la voluntad de Dios, entonces los buscamos, los perseguimos tenazmente en la vida, gastando toda nuestra energía en eso, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Así es el pecado original. Y cada persona presente aquí, yo incluido, tenemos ese pecado. En 1960, los israelíes capturaron a este hombre. Quizás ustedes saben quién es. Se llama Adolf Eichmann, uno de los comandantes más altos en la cúpula de Adolfo Hitler. Él fue el arquitecto de la solución final de Hitler, el plan para exterminar todos los judíos y todas las otras personas indeseables de Europa. O sea, un hombre responsable por la muerte de millones de personas. Lo capturaron en 1960 y lo enjuiciaron en una corte internacional. Y fue un poco difícil encontrar testigos de sus atrocidades, porque muchos de ellos habían muerto en los campamentos de concentración en Europa. Pero sí había algunos, y un señor judío lo trajeron para dar su testimonio. Se llamaba Yehiel. Y este señor entró en el tribunal ese día, y ahí estaba Eichmann detrás de un vidrio. Y se dice que el señor judío se acercó al vidrio y le miró por varios minutos a Eichmann a los ojos, directamente a los ojos. Y se dice que él, después de hacer eso, se cayó al piso, gritando, sollozando, llorando. Y años más tarde, en una entrevista con Mike Wallace, un locutor famoso de Estados Unidos, Wallace le preguntó a este señor Yehiel, ¿por qué reaccionaste así al mirarle a los ojos a Adolf Eichmann? ¿Fue porque viste la maldad en sus ojos? Y la respuesta de Yehiel fue sorprendente para muchos. Él dijo, no, yo reaccioné así porque no vi eso en sus ojos. Yo reaccioné así porque al mirarle a este hombre a sus ojos, no vi un monstruo, no vi un demonio con cuernos, vi un hombre como yo. En ese momento yo me di cuenta de que yo era capaz de hacer la misma cosa. Y no era diferente a él. Tenía miedo de mí mismo, porque reconocí que yo soy como él y soy capaz de hacer la misma cosa. Sorprendente quizás, pero él tiene razón. Todos los actos malos que vemos en el mundo son el resultado de la naturaleza pecaminosa de los seres humanos. Lo que él hizo, la muerte de millones de judíos y otras personas provino de una naturaleza pecaminosa de un ser humano. ¿Y quién aquí tiene la misma naturaleza? Levante la mano. Todos tenemos la misma naturaleza con la que nació Adolf Eichmann. Yo como bebé tenía esa naturaleza. Los bebés son inocentes en el sentido de que no cometen pecados actuales todavía. No pueden pegar a la hermana mayor o decirle que no a la mamá, pero tienen la enfermedad y necesitan el rescate. Es la naturaleza que Adán nos pasó, es algo feo.
puede ser que tú y yo no hayamos exterminado un pueblo entero, creo que no. Pero esa naturaleza nos condena delante de Dios. Somos culpables delante de Dios. Es la triste noticia que nos da Pablo. Y como vimos, o sea, nosotros fuimos creados para ser inmortales, para vivir para siempre, pero debido al pecado ahora somos mortales y de eso nadie puede escaparse. Hay un famoso comediante, Woody Allen, que dijo esto, a ver qué piensan. No es que yo no quiera morir, simplemente no quiero estar presente cuando suceda. Buena suerte, Woody. No se puede escapar. Tan fuerte sea su deseo de escaparse de la muerte, no puede. Porque la muerte tiene el 100% de efectividad a causa del pecado de Adán. Pero espérate, algunos van a decir, espérate, Adán recibió un mandato formal de Dios: no comas del fruto del árbol. Sus hijos no recibieron ese mandato. No recibieron ninguna ley formal de Dios hasta miles de años después, cuando apareció Moisés y Dios le dio la ley de Moisés, la ley formal. Durante ese lapso entre Adán y Moisés, ¿ellos pecaron o no? Pablo contesta esta pregunta cuando dice: antes de promulgarse la ley a Moisés en el monte Sinaí, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. La idea es esta: si no existe una ley en contra de una actividad, al hacer esa actividad no te haces culpable de nada. Por ejemplo, en el pasado, uno podía en el estado de Florida textear y manejar a la misma vez. Y el policía no te podía parar y multar simplemente por hacer esa actividad. Ya no, si no lo sabías, lo sabes ahora. No puedes textear y manejar, porque el policía puede pararte y darte una multa, simplemente por hacer eso. Ahora que hay una ley en contra de esto, es ilegal y uno peca contra esa ley. Lo que Pablo está diciendo es que aunque entre Adán y Moisés no hubo una ley formal como la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí, los hijos de Adán todavía pecaron. Fueron culpables delante de Dios. ¿Por qué? Porque murieron. Es la evidencia de que ellos también habían sido infectados con ese pecado original. Ellos murieron. Eventualmente vino la ley de Moisés. Ahora podemos decir, eso no es justo. No es justo, güey. Yo nazco muerto en pecado, con esa naturaleza que no me permite tener una relación con Dios y no hay nada que yo pueda hacer. ¿No sería más justo si Dios me permitiera nacer por lo menos en un estado neutral, con la posibilidad o la oportunidad de ganarme su gloria por la obediencia? ¿No parece esto más justo? Cuando hacemos esto estamos juzgando a Dios y acusándole de injusticia, pero Él es Dios, su voluntad es su voluntad. Pero antes de condenar a Dios, antes de juzgarlo, de decir que Él es injusto, vamos a ver la otra cara de la moneda. Porque sí, lo que Adán hizo afecta a todos nosotros. Su pecado trajo la muerte y la condenación eterna a todos nosotros. Pero Adán fue figura de uno que había de venir. Él dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado,
pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Sí, lo que Adán hizo afectó negativamente a todos nosotros, pero ¿de quién fue figura Adán? Fue una figura de Jesucristo, aunque lo que Jesucristo dijo fue algo positivo. Un solo hombre, Jesucristo, trajo a toda la humanidad justificación y salvación en abundancia. Si Dios nos hubiera tratado según la transgresión de Adán, seríamos todos condenados. Pero nos trata según su gracia, mediante Jesucristo, el otro, que nos rescató de lo que hizo Adán y trajo sobre nosotros. Pablo continúa: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Antes, el pecado y la muerte reinaron sobre nosotros, nos tuvieron en sus garras, fuimos esclavos a ellos. Pero, ¿qué hizo Jesús? Nos dio vida. No solamente nos dio vida, dice, reinamos. Por la fe en él reinamos en la vida. Nos ha dado una vida abundante. Jesús mencionó esto en Romanos 10. Cuando dijo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta es la clase de vida que recibimos de Jesús por la fe en él. De Adán, pecado, muerte, condenación, pero de Jesús, vida en abundancia. Esta es la verdadera vida que Dios quiso para la humanidad cuando nos creó. Y por medio de Jesús se nos restaura. En esta vida abundante sabemos que tenemos paz con Dios. Jesús quitó la culpa de nuestro pecado, de nuestras transgresiones. Y ahora Dios está en paz con nosotros. Nos ha perdonado. Y podemos tener paz en la vida, aun cuando todo se viene abajo alrededor de nosotros. Podemos vivir con gozo y alegría, no con culpa, sabiendo que Jesús la quitó. En esta vida abundante, esta vida no es una cuestión de obedecer reglas y cumplir ritos religiosos, cruzándonos los dedos, esperando que quizás seamos dignos de ir al cielo. No. En esta vida abundante andamos con confianza hacia el cielo, sabiendo que nos espera, porque Jesús ganó nuestra entrada. En esta vida abundante aprendemos a tratar a las personas de una manera completamente diferente a causa de lo que Dios ha hecho por nosotros. En esta vida abundante servimos a Dios con gozo, no porque tenemos que ganar su amor, sino porque Él nos amó primero. Y todo esto es un don de su gracia, de su amor inmerecido para nosotros. Entonces, el don que Cristo nos da no se puede comparar con el pecado de Adán. Las dos cosas nos afectaron. Pero lo que hizo Jesús por nosotros es mucho más grande que lo que hizo Adán. Y anula lo que él hizo. Él sigue, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En el tribunal de Dios ocurrió un gran intercambio. Aquí tengo una ilustración. Nuestra culpa fue imputada a Jesús. De otra manera no habría muerto, porque no tenía su propio pecado, pero Dios lo culpó de nuestros delitos, de nuestros pecados. Él sufrió el castigo, el infierno. ¿Y qué nos atribuye Dios a nosotros? La justicia de Jesús. Cuando Dios te mira, ¿qué ve ahora? No ve tu culpa, porque Jesús la quitó completamente. Pero sí ve en ti
la justicia de Jesús, atribuida a ti. No es una justicia que tú hayas ganado, sino la justicia de Jesús atribuida a ti. Y todo esto sin la ley. En Romanos 3 habíamos oído a Pablo decir esto. Sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Pero, ¿cuál es nuestro pensar natural? La ley y mi obediencia a la ley es el sustituto apropiado por mi pecado. Desobedecí a Dios ayer y por eso voy a tratar de obedecerle hoy, y Él tendrá en cuenta mi obediencia de hoy y no tendrá en cuenta el pecado que cometí ayer. No. Pablo dice, eso no funciona. El único sustituto por nuestro pecado fue Jesús. Su muerte y su vida inocente, su vida perfecta en la cruz. Y por esa sustitución somos justificados, perdonados, declarados inocentes. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, después de decir mucho sobre ese gran intercambio, Pablo vuelve a la ley. Avanza en el tiempo hasta el tiempo de Moisés. Muchos de ustedes saben quién era él, el gran líder del pueblo de Israel, y el monte Sinaí que recibió de Dios los mandamientos, los 10 mandamientos y otras leyes para la nación judía. Y ahora Pablo, y eso fue miles de años después de Adán. Y Pablo hace la pregunta que muchos harían: ¿por qué entonces Dios agregó esa ley? ¿Fue para eliminar el pecado? ¿Fue para producir más obediencia? No. Dice que fue para que se aumentaran las transgresiones. Y eso parece absurdo. La ley de Dios aumenta la transgresión. Si lo piensas bien, es cierto. Cuando se nos prohíbe algo, ¿qué desea nuestra naturaleza? Esa cosa. ¿Verdad? Si cuando yo era niño, si mi papá me dijo, no mires a esa revista, tenía un deseo de mirar a la revista. Si hay un letrero que dice pintura fresca, ¿qué quiere hacer el niño? Tal vez no hay un defecto en la ley, hay un defecto en nosotros, porque la ley despierta en nosotros el deseo de desobedecerla, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Es una manera en que la ley aumenta el pecado. Otra manera es que la ley revela la abundancia de nuestro pecado, porque por naturaleza pensamos que, bueno, si no he robado el dinero de nadie, soy inocente. Pero la ley de Dios penetra al corazón y dice, vamos a ver lo que hay aquí en tu corazón. Oh, has codiciado el dinero de otra persona. No lo robaste, pero lo codiciaste. Culpable. Fuiste negligente en suministrarle a un necesitado lo que necesitaba. Culpable. Perezoso en el trabajo, le robaste a tu patrón ese dinero. No te paga para ser perezoso, sino para trabajar. Que la ley nos dice que no es una cuestión solamente de acciones y palabras, sino de actitudes y pensamientos. Entonces la ley nos dice, ok, tienes más pecado de lo que pensaste. Aumenta el pecado. Pero la única cosa que puede hacer es decirnos que necesitamos la gracia de Dios. Llevarnos a la desesperación. Decir, no hay solución si no proviene de Dios. Y la gracia de Dios es esa solución. ¿Cuál es el propósito del sol? Ser bonito. Es bonito, pero brindarle a la tierra calor y luz. ¿Lo hace bien? Especialmente aquí. No. Sunshine State. It's hot here. Okay.
Pero los científicos nos dicen que solo una pequeña porción de la energía del Sol llega a nuestro planeta. La demás se pierde en el espacio. Eso significa que hay una abundancia de energía solar para nuestro planeta. Nunca se nos va a acabar. Hay energía más que suficiente para nuestro planeta. Y así es la gracia de Dios. Hay gracia más que suficiente para cubrir cada pecado. Y eso es un lindo consuelo para cada uno de nosotros. Porque aunque hayas cometido muchos pecados y muchos pecados serios, la gracia no se acaba. Es más que suficiente por medio de Jesucristo para perdonar todos tus pecados. Porque Jesús murió por todos. Más que suficiente. Cada uno de nosotros puede estar seguro de eso. Finalmente, en Divine Savior Church, especialmente si es su primera vez, tienes que saber que todos nosotros que vivimos aquí, que somos miembros de esta familia, somos una obra en progreso, cada uno de nosotros. Estamos creciendo en la fe en Jesús y en la vida nueva que proviene de la fe, pero nuestras debilidades son evidentes cada día. Y si tú viniste al servicio hoy pensando sintiendo en tu corazón, no soy digno de Dios, no estás solo. Yo no soy digno de Él, ni ninguna de las personas aquí. Somos Adán, porque somos sus hijos y heredamos ese pecado original de Él. Pero Jesús es Jesús, y Jesús se hizo uno de nosotros. Y por la gracia de Dios, ahora tenemos ante Dios justicia, a causa de su gracia, a causa de lo que Él hizo. El pecado de Adán pudo habernos condenado para siempre, pero el don de la gracia de Jesús nos justifica y nos salva para siempre. Amén.